If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones and they wanna know. El último asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lera. Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos al Último Asalto, el programa de la radio de deportes de combate, de deportes de contacto. Hoy vamos a tener en este mismo plató a David Hervías, que el sábado pasado en Alicante completaba el debut profesional más esperado en la historia prácticamente de las artes marciales mixtas españolas y lo completó con victoria. Estará aquí para contárnoslo. También hablaremos, gracias a Jorge Lera, de los dobles campeones, de qué supone ese estatus, de cuáles han sido, de si se pueden enfrentar entre ellos. También hablaremos y cerraremos el arco de Conociendo a Charles Oliveira. Hoy vamos a escuchar qué piensan los campeones de la UFC de este peleador y cuál es su predicción del enfrentamiento contra Ilia Topuria. Y por supuesto, como siempre, Pedro de Pablos nos traerá el sonrisas y lágrimas, las mejores anécdotas del Fight Night que se viene este fin de semana en Bakú. Esto es el Último Asalto y es posible gracias a la ayuda inestimable de Winamax, que apoya los deportes de contacto. ¡Arrancamos! La Fight Night del pasado sábado desde Atlanta, Georgia, nos dejó el regreso triunfal del excampeón Kamaru Usman. La pesadilla nigeriana llevaba casi 2 años sin subir al octágono y había perdido sus 3 últimas citas. Sin embargo, ante el enrachado y peligroso Joaquín Buckley, desplegó su mejor versión para llevarse el triunfo por decisión unánime. Aunque sufrió en el último asalto, podemos decir, Gonzalo, que Kamaru Usman está de vuelta. Está de vuelta y encima fíjate que osado Jorge, que coge y dice: voy a hacer de matchmaker, así que el ganador entre Jack de la Madena y Islas Makhachev se enfrenta a mí. Cuidado, desafiando a su manager Alias Abdelaziz, porque le está haciendo el trabajo. Madre mía. Y en el combate coestelar, otra que tiró de galones y de experiencia fue la excampeona paja Rose Namajunas, que fue capaz de imponerse a Miranda Maverick por decisión unánime. Namajunas da un importante paso en su sueño de proclamarse también campeona en el peso mosca. ¿Lo logrará o no, Gonzalo? Lo tiene difícil. El que estará con el ego subido es Pat Barry, ¿no? Que tuvo noche que coincidía con Kamaru Usman, que coincidía con Trevor Whitman y se llevó una gran victoria importante sin tener al superentrenador en su esquina. Así que Pat Barry felices los 4. Y apuntemos estos nombres como grandes triunfadores de la cartelera. El invicto Malcolm Wellmaker consiguió un nuevo KO espectacular en su segundo combate en la UFC. Con un brillante crochet de derecha noqueó en el primer round a Chris Moutinho y se llevó un bono de actuación de la noche. Otro joven talento que brilló fue el peruano José Ochoa, que hizo un combatazo para imponerse en el segundo round a Cody Darden. Ochoa también se llevó bono de actuación de la noche y ya hay ganas de volver a verle en acción. ¿Cómo nos gustó, eh? Esto es una fábrica de talentos, sino la cantera del Real Madrid. Madre mía, cómo va sacando talento tras talento. Parece que se retiran las leyendas, pero siempre hay uno nuevo que quiere llamar a la puerta. Y este sábado viajaremos a Bakú, a la capital de Azerbaiyán, para una cartelera que tendrá como combate de fondo el duelo entre el excampeón Jamal Hill y el duro pegador Khalil Rountree Jr. Y ojo, que va a tener lugar en horario de tarde, por fin. Y tendrá horario de tarde, horario el que ha perdido Jamal Hill, incluso Rafael Fisiev, para aterrizar en Azerbaiyán, porque por todos los problemas que hay, por el conflicto internacional político, Jamal Hill no se quería subir al avión y ha tenido que coger una ruta alternativa para poder llegar al destino de su siguiente pelea. Y en el panorama nacional, la actividad afortunadamente sigue siendo frenética. El pasado sábado, velada en War, en la Plaza de Toros de Alicante, en el combate estelar, Stefan Sevichao defendió con éxito su cinturón del peso gallo al imponerse a Ernesto Sisano por decisión unánime. Y además que fue un auténtico peleón. Las mejores peleas las está consiguiendo hacer War, porque cada vez que pone un campeonato en medio se dan con todo, Jorge. Y hoy estará aquí con nosotros un hombre que debutó en la compañía, que debutó de manera profesional y que nos dará una auténtica super entrevista. Esto es El Último Asalto. Hablaremos con David Hervías. Arrancamos. El Último Asalto en Radio Marca.
Música cañera, Jorge, Joder. para hablar de los más cañeros, los dobles campeones. Sí, en la presentación que le hemos hecho durante estas semanas al bueno de Kamaru Usman hablábamos de que para mí personalmente es más difícil hacer 6-7 defensas consecutivas que atacar un doble campeonato, pero es más vistoso el doble campeonato. Posiblemente, y como el próximo 28 de junio Ilia Topuria tiene la posibilidad de proclamarse doble campeón, es decir, campeón en una segunda categoría, pues vamos a hacer un repaso de quiénes han sido los dobles campeones en la historia de la UFC, en los 31 años de historia de la UFC, porque nos va a servir para valorar y para poner en contexto lo que puede conseguir este mismo mes Ilia Topuria. Vamos a hacer una consideración, ¿vale? Porque son 9 los campeones que ha habido en 2 categorías, pero solo 4 han sido campeones simultáneos. Vamos a diferenciar entre doble campeón, campeones que, pues, por ejemplo, Oliveira, ¿no? Que gana el título, lo pierde, opta a un segundo peso y ha ganado el título en 2 categorías. Y hay otro que son 4 peleadores que lo han sido de forma simultánea, es decir, en un momento de su carrera han tenido 2 títulos de 2 pesos diferentes al mismo tiempo. Ilia Topuria podría haberlo sido, no lo va a ser por un cambio de directriz, digamos, de criterio de la UFC. No le han dejado hacerlo. Han dicho, oye, si quieres disputar el segundo título en el peso ligero, el tuyo del peso pluma, lo tienes que dejar vacante. Aquí vienen a colación unas declaraciones de Umar Nurmagomedov que revelaba que el movimiento de Hunter Campbell a Daguestán en su momento era para decirle a Islam, sube hacia arriba que creo que Ilia puede vender peleas. Es decir, la intención de la UFC en todo momento era, oye, tú ya te has ganado a todos los peleadores que nos iban a dar muchas vistas en pay-per-view y muchas ventas, haz que Ilia suba, tú subes arriba y hacéis una renovación, ¿no?, de contrincantes. Lo que quiere decir es que la UFC sí que permite dobles campeones, pero no quiere gente que no defienda el cinturón, no quiere ese estancamiento de las categorías. Bueno, pero vamos a hacer ese pequeño repaso viendo un poco cada uno de los detalles. El primero, un clásico, Randy Couture, fue el primer peleador de la historia con 2 títulos en 2 divisiones. Ha sido un gran wrestler y además pues él es campeón en el peso pesado primero, por primera vez en 1997, y luego es campeón en el semipesado en 2023. Es además el peleador de la historia que consigue un título de la UFC, porque él fue campeón 3 veces en el peso pesado, que lo consigue con 43 años, es decir, con mayor edad. El espíritu de George Foreman, el espíritu de Glover Teixeira, para mí es una trampa, porque es la excepción que confirma la regla. Siempre que alguien nos pregunta, oye, tengo 25 años, ¿crees que si empiezo a entrenar ahora tengo alguna posibilidad? Mi respuesta es que no, porque tienes que ser el mejor de los mejores de los mejores. Pero este es el hombre que te dice, mira, pues hasta los 43 tienes tiempo. Así que te lo tenemos ya como doble campeón. Eso sí, hay un peso en el... No hace defensas. Digamos que lo pierde, lo recupera, lo gana 2 veces en el semipesado, 3 veces en el pesado, pero no le cuentan como defensas. El segundo, nos tendríamos que ir a BJ Penn, el hawaiano, ¿vale? Que fue campeón en el peso welter en 2004. No defendió ese título, no defendió esa corona, sino que, bueno, pues una serie de divergencias contractuales con la UFC le hacen salirse, se va a K1, está un tiempo fuera de la UFC, y cuando vuelve en 2008 es campeón en el peso ligero, es decir, gana en una segunda categoría, y en esta segunda categoría sí que hace ya 3 defensas exitosas. Así que BJ Penn, el segundo de la lista, que no está mal tampoco, ¿no? No, desde luego estás diciendo leyenda tras leyenda, pero era una época en la que no era normal este estatus de doble campeón. Número 3. Nos vamos a por Conor McGregor, que este ya sí que consigue, es el primero que es campeón simultáneo. Recordaréis que era campeón en el peso pluma en 2015 con ese KO espectacular ante José Aldo, ese KO vertiginoso de 13 segundos. Luego en 2016, en una velada mágica en el Madison Square Garden, según Dana White es la mayor velada, la mayor cartelera que ha habido en la historia de la UFC, ¿no? Porque era el estreno en la Gran Catedral, el regreso a Nueva York, ya por fin normalizada la situación, y ahí consigue el campeonato contra Eddie Álvarez. Había sido Conor McGregor doble campeón simultáneo en Cage Warriors, lo es también en la UFC, aunque curiosamente no hizo defensas exitosas de ninguno de esos 2 títulos, ¿no? Tuvo esas idas y venidas. Es un combate que se considera una de las mejores actuaciones de un aspirante al título que se recuerdan, junto a la de Cody Garbrandt. La verdad es que hace un auténtico papelón, y sí que estoy de acuerdo con Dana White en que fue un evento muy especial. Toda la semana, todo lo que movía Conor McGregor, cómo estaba paralizada todo el centro de Nueva York porque estaban yendo los peleadores a hacer la rueda de prensa.
es algo que a día de hoy no tenemos. La primera velada en Nueva York, en el Garden, era como esa gran puesta de largo. La verdad que un momento mítico. Muchas veces no solamente, Gonzalo, como bien has dicho al principio, no solamente es la estadística, sino un poco lo que hay detrás, lo que ha significado Conor McGregor es absolutamente inolvidable. Nos vamos al número 4, que es Georges St. Pierre, otro de los más grandes de toda la historia, campeón en el peso welter en 2006, cuando ganó a Matt Hughes. Lo fue en 3 ocasiones, además con 9 defensas del peso welter en total. Hasta 2013, él lo abandona el título como campeón, se marcha, se va, tiene su reseteo personal, 4 años prácticamente retirado, y cuando regresa, como ocurrió con Jon Jones, la UFC le dice, bueno, como has sido tan grande, te damos la prerrogativa de que tu regreso, aunque has estado 4 años prácticamente sin pelear, va a ser volver a por el título, pero para el título, en este caso, del peso medio. Se enfrenta a nuestro querido, admirado Michael Bisping y le gana, le somete y por lo tanto es campeón en el peso medio, campeón en una nueva categoría. Eso sí, lo deja como campeón también del peso medio sin hacer ninguna defensa. 2 salidas muy raras. La primera porque tiene un enfrentamiento contra Johnny Hendricks, el cual Dana White en plena rueda de prensa dice, oye, es que ha ganado Johnny Hendricks aunque le hayan dado la victoria a Georges St. Pierre. Y la segunda porque él realmente podría haber continuado peleando, era su intención, Sí. pero estaba lesionado, tenía una serie de enfermedades y dijo, yo no quiero retener este campeonato. Y ahí aparece la figura Sí, de tenía Robert lo de la Whittaker. hernia esta de... bueno, pues una úlcera con colitis, una Y cosa dijo, rara para también. mantener esto un Claro. año sin que nadie lo toque, que entren los siguientes. Así que tampoco hizo defensa de ese título del peso medio. Así que nos vamos al número 5, que es DC, Daniel Cormier, que en este caso es campeón simultáneo, al igual que Conor McGregor, es el segundo campeón simultáneo, que tiene los dos, el campeón del semipesado opta al del pesado, y además va a ser el primero en la historia que sí consigue defensas en las 2 categorías. Por lo tanto, pues otro peleador espectacular. Lo fue primero, como decimos, en el peso semipesado, con 3 defensas. Luego, campeón del peso pesado, gana Stipe Miocic, hace una defensa con Derrick Lewis, y aunque luego lo perdió con Stipe Miocic, pero ya tiene una defensa exitosa como mínimo en cada una de las categorías. Por lo tanto, otro de los históricos. Y aquí entramos en un tema de debate, suelta los papeles medio segundo, porque ¿tú consideras al campeón interino un campeón? Es que No, yo creo que hay yo no. casos y casos. ¿Tú crees que Thomas No, Pinal... y haciendo las listas, las estadísticas, el campeonato interino no lo considero. Bueno, creo Yo, que... esa pues una cosa de opinión, ¿eh? Corrígeme si me Pero equivoco. pasa como en el boxeo, aquí no. Corrígeme si me equivoco, no ha habido un campeón interino que haya sido campeón también en otra categoría. Es decir, Anthony Pettis estuvo a punto de serlo, de ser campeón ligero y campeón pluma interino, no lo acabó siendo. Entonces no tenemos ese debate en ese punto. Pero cuando Daniel Cormier consigue el título, después de perder contra Jon Jones de manera legal, de manera ilegal también una segunda vez, y él acaba siendo campeón, creo que su estatus de doble campeón está ligeramente manchado. Tocado. Bueno. Pero claro, esto me Sí. lleva... Yo creo que con los campeones interinos hay que tener su... Con cada uno hay que estudiar el caso. El título interino de Jair Rodríguez, pues considerarle campeón cuando teníamos la sensación de que había 2 o 3 mejores que él en la categoría, no le veo que tenga mucho sentido, pero yo sí considero a Thomas Pinal campeón del mundo. Yo le considero el mejor del mundo, pero no campeón, no por su culpa, pero creo que interino, tú eres, yo qué sé, eres campeón o no eres campeón. Lo de interino, no sé, yo los prohibía, vamos, los títulos interinos en el boxeo, en la UFC, en todos los sitios los llamaría de otra manera, pero bueno, eso es otro Vacante debate oficial, distinto. ¿no? Sí, yo El qué sé, retador no sé. oficial. No, aquí el problema, lo que digo es que aunque Daniel Cormier sea un claramente doble campeón, además defendió el título, se impuso en las categorías, tengo la sensación de que él siempre va a tener la sombra de Jon Jones ahí. Efectivamente. Eso está claro. La que no tiene ninguna sombra es la siguiente. La reina. La reina, la leona, la primera mujer doble campeona, además simultánea, y además se ha hinchado a defender cada uno de los títulos, 5 defensas del gallo, 2 del peso pluma, y además la primera que es campeona de forma simultánea. Normalmente el doble campeón es como una prerrogativa y dices, bueno, tiene los 2 títulos, elige. Claro. En el caso de Amanda Nunes, ella defendía el peso gallo, defendía el peso pluma, doble campeona absolutamente, y además es la única que se retira, de momento, como doble campeona, con los 2 títulos, los Increíble. deja vacantes.
Y ahora, bueno, pues tiene la posibilidad de volver, que creo que está prácticamente un secreto a voces, ¿no? Pero Bueno, ya se subió con Kayla Harrison. Sí, Si es sí. que por eso es la mejor, porque luego además en todas las escenas de las MMA femeninas, Joanna Jędrzejczyk intenta el doble, Valentina Shevchenko, como no puede en uno, lo hace en otro, también se queda a las puertas del doble. Tenemos a Rose Namajunas queriendo hacer el doble, pero es que esta es doble campeona defendiendo y simultáneamente. Exacto. Es tremendo. Como vemos, cada uno va aportando como un peldaño más. No hay un doble campeón igual que otro, ¿no? No, todos van como poniendo algo. Por ejemplo, el séptimo, Henry Cejudo. Bueno, ¿qué aporta Henry Cejudo? Pues que además de ser también campeón simultáneo, es el campeón olímpico, que se dice pronto. Ser triple campeón C. olímpico es increíble, de ahí ese triple C. Fue campeón en el peso mosca con una defensa, después en el peso gallo, también hizo defensas. Es el último campeón simultáneo con defensa en los dos títulos y sumando esa medalla de oro. Algo absolutamente único, aunque creo que se le puede ir esa condición de único con Kayla Harrison, que encima fue 2 veces campeona olímpica y que puede optar a ese doble campeonato. La Pero bueno, 4C. eso de momento es MMA ficción. O sea, que de momento ahí queda lo de Henry Cejudo. Habrá que verlo, porque lo de Henry Cejudo también fue genial, un tipo que daba cringe, que daba grima y de pronto pues acaba revitalizando una división como es la división de peso mosca que ni el mismo Dimitris Mighty Mouse Johnson fue capaz de liderar. Bueno, pues vamos rapidito. El siguiente, John Jones, por supuesto, campeón en el peso semipesado, bueno, pues con esas idas y venidas, ese reinado también un tanto polémico, pero desde luego indiscutible, que se retira, está 3 años fuera del octágono, le conceden la oportunidad de volver disputando el título del peso pesado, lo consigue ante Cyril Gane. Tiene una defensa también ante Stipe Miocic, por lo tanto es otro de los que ha defendido en los dos pesos. Y es el hombre que nos tiene ahí a todo el mundo a expensas de ver qué hace, qué dice. Yo creo que tiene que defender con Tomás Pinal. Es una obligación que tiene, ¿no? Ha tenido privilegios de campeón. Los campeones también tienen obligaciones, creo. Efectivamente, yo estoy en el equipo John Jones porque creo que es el más grande de todos los tiempos, pero se está pasando de listo, está jugando demasiado con nosotros y con los aficionados. Que no se olviden que todo deporte profesional es un deporte de entretenimiento y más que en ningún otro sitio en la lucha dependes del aficionado, que es quien te quiere ver. Aquí no tienes las 38 jornadas establecidas desde el principio de la liga. No. Aquí vales lo que el aficionado quiera que valgas. Y ahí creo que se está equivocando. Creo que nos estamos equivocando nosotros también porque no estamos cubriendo nada de la actualidad de John Jones y Ya. están pasando cosas, ¿eh? Ya, pues mira, para el siguiente tenemos que meternos No, para el ahí. siguiente no, para el Ayer. siguiente tiene que ser un Pero Ilia Chas. Ilia, bueno, madre mía. Bueno, el noveno, Alex Pereira. Este además lo consigue en tiempo récord. ¿Qué aporta distinto? Bueno, porque fue también doble campeón en las mismas categorías en Glory, en kickboxing, lo es en MMA, en la UFC, en tiempo récord además, gana el título del peso medio, luego lo pierde con Adesanya, gana el título del peso semipesado y otro de los grandes de toda la historia, que sería el último hasta el momento doble campeón. Y lo que me ha gustado mucho de él es que ha hecho 2 trayectorias de campeonato en las que más o menos barre la división de alguna forma en 2 categorías distintas. No es esto de que te haces doble campeón, ganas Picoteando, ¿no? Ahí, No, ganas tu doble campeonato sí. y ya nunca más defiendes, Claro, ya te eso ganan a la siguiente. No, él cuando llega al peso semicompleto vemos su mejor versión. Exacto. Y bueno, ¿qué nos depara el futuro? Pues tenemos ahí a 3 nombres. El Kayla mapa. Harrison, como decimos, posiblemente pueda conseguirlo ante Amanda Nunes. Sería el mejor combate posiblemente de la historia de las MMA femeninas. Si se confirma, le dedicaremos un especial. Islam Makhachev lo tiene también ahí a mano, porque va a enfrentarse a Jack de la Madalena, seguramente, podría ser doble campeón, y Ilia Topuria, que es el que tiene el próximo reto de ser doble campeón, que ojo, Ilia Topuria añadiría un puntito también diferente a todos los que hemos mencionado. Sería el primer doble campeón Y medio. invicto, Ah. imbatido, sin ninguna derrota. Todos los que han sido dobles campeones en algún momento de su carrera, antes de proclamarse dobles campeones, han tenido alguna derrota, algún tropiezo. Ilia sería el primero imbatido. Y si vamos un paso más allá, si Makhachev gana de la Madalena... Es que no me metas 7 A ver, titulares todavía. No, espérate. Ahora contamos eso, pero es que has dejado algo muy importante. Ah. Que es que además, como dice Matt Hughes, es que si en este deporte no has perdido es porque no te has enfrentado con la gente adecuada. Entonces, esta gente cuando llega al doble campeonato ha tenido que vencer a muchos rivales y por eso tiene más mérito, porque has vencido directamente a los que son los mejores. Por otro lado, Ilia Topuria se considera a sí mismo un doble campeón. No vamos a poner el estatus del BMF al mismo nivel que el resto de campeonatos porque sabemos lo que es. Sí, eso Si más salta
asalto. cosmético, pero bueno. Pero yo sí le pongo el medio punto. Venga. Me da la sensación que Ilia Topuria va a recibir el segundo cinturón con Charles Oliveira si gana su combate con el BMF en la cintura. Pues entonces sería el invicto y el 2 campeón y medio. Pero a ti, ¿qué te gusta? Hay un mapa que te Y gusta el mucho. mapa que me gusta y que creo que es el mapa de ruta que tiene fijado un hombre con la ambición de Ilia Topuria, que es decir, quiero ser doble campeón y quiero protagonizar el combate que sería por primera vez en la historia doble campeón contra doble campeón, si es capaz de enfrentarse Vigentes. a Islam. Makhachev, y en su caso, en caso de ganar, pues sería el primer triple campeón. O sea que esto es todo el contexto histórico de lo que nos jugamos, y el primer capítulo, el primer episodio es el próximo 28 de junio en Las Vegas, en esa velada, en esa Semana Internacional de la Pelea, coronada por ese combate de Ilia Topuria con Charles Oliveira. Más historia no se puede hacer, ¿eh? Y sobre todo me contabas que no estamos tan lejos, que esto es un mapa que Claro. podría estar resolviéndose Sí, sí, a no es. finales de este año. No creo, porque las cosas importantes suelen ir despacio. El que fue campeón, pero no creo que aspire nunca a un doble campeonato, es Jamal Hill, que se enfrenta este fin de semana a Khalil Rountree en el main event de Azerbaiyán de ese Fight Night, y no es favorito en su combate contra Khalil Rountree, en el que Khalil se impone con una cuota de 1.60 en Winamax frente al 2.10 de Jamal Hill. Ahora nos vamos a ir a terminar y a cerrar ese cuarto capítulo de Conociendo a Charles Oliveira. El último asalto. Posso ver os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Decíamos, estamos aquí en la cabina, nos hemos acostumbrado a esta canción y Yo nos ya, gusta, ya ¿eh? me sé hasta la letra ya, vamos. Sí, sí, sé que te la El sabes. próximo El día himno la de voy a pedir en el Fernandinho. karaoke el próximo fin de semana. Eu ouço filho, chegou na hora. Conociendo a Charles Oliveira, parte cuarto de este análisis, parte cuarta. ¿Qué sería el más interesante? ¿Eh? Primero vimos de dónde venía, después cuáles son sus habilidades que tenemos que tener en cuenta, finalmente cómo fue su carrera, y hoy nos vamos a qué dicen de Charles Oliveira el resto de campeones y personalidades en la UFC. Yo creo que no vamos a dar demasiadas vueltas. Hemos dividido la sección en 2 bloques, primero la opinión y después la predicción, y creo que se va a dar algo en lo que todos estamos de acuerdo. Queremos mucho a Charles Oliveira, somos muy fans, pero eso no implica que pensemos que la pelea está igualada entre estos dos peleadores. Son dos buenos peleadores, puede ganar Charles Oliveira, pero hay un claro favorito. Yo creo que a Charles Oliveira en este caso le pasa algo más o menos parecido a lo que le ocurría a Max Holloway. Todos los peleadores tenían tanto respeto, tanto cariño a Max Holloway cuando se iba a enfrentar a Ilia Topuria, que como ninguno se atrevía a pronosticar en contra de él. Por eso muchos pronosticaban a favor de Max Holloway. Pero ya viendo la evidencia de lo que ha ido consiguiendo Ilia Topuria, se repite un poco el patrón, pero a medias. Es decir, todos expresan ese respeto, esa admiración, ese cariño, esa veneración por Charles Oliveira, pero ya reconocen que Ilia Topuria es favorito. Fíjate, nos cuenta Charles Sonnen cómo cambió su perspectiva sobre Charles Oliveira en cuestión del valor humano. Oliveira no solo vive en Brasil, donde va a seguir viviendo, sino que vive en las favelas de Brasil. Esa es su gente. Y aunque él ha crecido, él sigue alimentando a su comunidad. Es el que les compra libros, es el que les compra medicinas, es el que compra regalos y juguetes a los niños. Yo no sabía estas cosas de Charles Oliveira. Desde mi pequeño trono yo le llamaba Charlie Oliva, pero nunca lo voy a volver a hacer. No sabía que era un caballero y un auténtico héroe. Bueno, esto es raro, Jorge, porque tienes que opinar sobre tus propias palabras, pero bueno, así es la radio a veces. Así ha sido, bueno. Que no, pues un poco ese... El respeto repite al el patrón, peleador. es decir, es que no puedes dejar de admirar a un hombre como Charles No Oliveira. solo porque pasa dentro de la jaula, también por lo que hay fuera. Exacto, y ese papel social que tanto hemos ponderado, que tanto hemos valorado, decir, a pesar de su crecimiento, él sigue vinculado con su mundo, con su favela, muy activo, como comentaba Charles Sonnen, pues regala los libros, la alimentación, todo lo que haga falta. Eso habla muy bien de una persona, y hace que le tengas un
una estima especial. Charlie Oliva como apodo, ¿qué te parece? Charlie Oliva, pues hombre, Oliva es la mujer de Popeye, pero Oliva. a Charles Oliveira hay que quitarse el sombrero ante él, ¿no? Vamos a escuchar la opinión de otros protagonistas sobre Charles Oliveira. What an absolutely incredible stat that is, of all the thousands of people that have fought in the octagon and the amount of submission specialists that we have. Charles Oliveira owns the most submissions, which is an incredible feat, but he's also knocking people out now. Esas eran las declaraciones de Michael Bisping, que habla de cómo fue esa transición, de que no solo sometía a la gente, sino que ahora también la noqueaba. Estas declaraciones son justo durante el inicio del reinado de Charles Oliveira, y es verdad que encima superó lo insuperable. Claro, no solamente es el mayor sometedor de la UFC, sino que decir que no es solamente un peleador unidimensional, sino que luego tuvo esa transición y en pie, bueno, con sus carencias a lo mejor defensivas, lo que sea, pero es un noqueador. Él, como te atice, es un finalizador nato, ¿eh? Vamos con el tercer protagonista en esta opinión sobre Charles Oliveira, no es otro de Daniel Cormier. Todo el mundo se preguntaba cuándo veríamos al mismo hombre que vimos ante Paul Felder. El peleador que, cuando sintió la fatiga, buscó la salida más fácil y se marchó. Todo el mundo sigue mirando y buscando a ese hombre. Todo el mundo continuamente recuerda de que ese hombre todavía existe. Y todo el mundo piensa que van a romper a Charles Oliveira. Todos quieren recordar esos tiempos, cuando él abandonó y se rindió. Y todas las veces, Du Bronx me demuestra que me equivocaba. Y es que por eso decimos, Ilia no se debe confiar. Todos pensamos que Charles Oliveira se le aflojan las patas cada vez que se le conecta, que no es contundente, que no decide dónde está la pelea, pero todos buscan eso y acababan pasando por la trituradora que significaba Charles Oliveira. Sin duda, ¿no? Y además, como ya comentamos aquí, en esa otra sección, ¿no? La evolución de... Hay como dos etapas en la carrera de Charles Oliveira, ¿no? Y el mismo hecho de superar una serie de derrotas y subir un peldaño tanto físico como técnico, pues habla de un gran campeón. Un campeón al que no te puedes permitir ni el más mínimo error, ¿no? Que es lo que le hace tan excitante. Así es. Además, Kamaru Usman, que justo ahora está de moda por su nueva victoria contra Joaquín Buckley, nos comenta de qué están hechos los campeones. Absolutamente, él está ahí arriba. Eso define a un campeón. En la mayoría de los casos, la gente con éxito y los vencedores no siempre son los más dotados o los que tienen más talento como atletas. Son los que precisamente nunca dejan de intentarlo, los que superan al resto y acaban como campeones. Y Charles Oliveira es un buen ejemplo de esto, y creo que muchos peleadores deberían tomar nota de esto. Estos son las opiniones que tienen los campeones. Bueno, es que todos los que te he dicho aquí, hay dobles campeones, hay campeones normales, todos son gente de primer nivel que opina sobre Charles Oliveira de esta manera. Charles Sonnen es el único que no, pero ha sido una celebridad dentro de la compañía. Pero claro, con todas estas buenas palabras, si no supieses a quién se va a enfrentar, dirías, bueno, pues este es un campeón que va a conseguir esa nueva victoria titular. Pero es que el otro es Ilia Topuria y aquí ya cambian su forma de opinar. Y es lo que te digo, que ahí es donde veo yo la diferencia con lo que ocurrió con Holloway. Que todo el mundo pensaba de Holloway como sentimentalmente, emocionalmente eran incapaces de apostar en contra de Holloway. Pero ahora... Y ahora pues se han dado de bruces con la realidad. Entonces es qué grandes Oliveira, qué buen tío, qué impresionante, qué gran sometedor, qué gran peleador, qué mérito tiene todo lo que hace, pero... el tiempo es el de Ilia Topuria, vienen a decir todos ellos. Y lo vas a ver en las declaraciones, que van a decir, creo que gana Ilia Topuria. Ay, porque Charles es muy bueno, pero al final creo que gana Ilia Topuria. Nos vamos a ir a Ray Longo. Este es para los hardcore, que ya deben saber nuestros espectadores y nuestros oyentes que Ray Longo es el entrenador del gimnasio Serra Longo, ahora ya separado. Sí. Matt Serra, quien fue campeón al vencer a George St. Pierre, también estaba de líder de ese gimnasio. Y Ray Longo es el entrenador principal de peleadores como Aljamain Sterling o el propio Merab Dvalishvili. Tiene cierta relación con Ilia Topuria, Ray Longo. Es verdad que Merab Dvalishvili es un alma libre, es un nómada, y entonces cuando conoce a los peleadores no es en su propio gimnasio, sino que está todo el día dando vueltas por todo el mundo. Pero Ray Longo conoce perfectamente a Ilia Topuria y esta es su predicción del enfrentamiento contra Charles Oliveira. Creo que Topuria va a ganar este combate. Y además pienso que probablemente lo va a noquear.
Es la manera en la que voy a ver este combate. Pero ¿sabéis qué? Creo que Charles tiene la mandíbula un poco blanda, pero siempre consigue regresar y encuentra una manera de ganar los combates. Pero este chico tiene 27 años, te pone en problemas, no te deja recuperarte, tiene buena lucha, su buen jiu-jitsu también está ahí y creo que va a ser suficiente como para ganar este enfrentamiento. ¿Reconoces la estructura? Esto es como la clase de sintaxis. El sujeto está en algún lado y luego viene el piropo a Charles y la defensa a Ilia. Roy Long ha dicho, va a ganar Ilia Topuria, pero Charles es muy bueno, pero Ilia lo va a noquear. Esa es la estructura de casi todas las opiniones. Y además es un poco el análisis también más desde el punto de vista del entrenador, ¿no? Como quiero ser más cerebral y conozco, mi profesión es esta, analizar peleas, analizar peleadores, y lo tiene claro. Otro que fue muy protagonista y que en algún momento se presumió que iba a ser antagonista de Ilia Topuria es Sean O'Malley, que nos decía esto. Es muy fan, ¿eh? Sí. Charles versus Ilia. Charles contra Ilia. Bueno, yo creo que de la manera en la que Ilia suele demoler a sus rivales, los suele romper, creo que va a llegar a Charles. Veo que le puede dañar, pero nunca puedes dejar de contar con Charles. La manera en la que él luego avanza con esas rodillas va a ser muy interesante, porque Charles es un auténtico motherfucker. Sí que lo es. Y Ilia es compacto, es sólido, no es alto, pero es muy compacto. Así que va a ser una interesante diferencia de tamaño. Pero yo creo que va a encontrar una manera de llegar con esos golpes a la mandíbula de Charles y golpearle. Charles gets hit. Qué curioso es cómo lo que todo el mundo utilizaría en contra de Ilia Topuria, que es su estatura, que se va a evidenciar en esta categoría más que en la anterior y en un posible enfrentamiento en la categoría de peso welter, al final todos cuando vas ganando, todos son beneficios, todos son cosas positivas, porque dicen, claro, al ser bajito es compacto y eso es positivo. Cuando en los deportes de combate o en casi cualquier deporte siempre se ha premiado la estatura. Bueno, sí, es una ventaja a priori, pero creo que ahí están los grandes peleadores que saben adaptar su estilo a esas condiciones morfológicas y hacen de ello virtud. Entonces, pues un peleador bajito, pero que se te mueve, que te cabecea, que se te mete dentro, es muy incómodo también, ¿eh? O sea, que depende de cómo te adaptes tú a tu morfología. Y creo que en ese sentido el trabajo que ha venido haciendo Ilia Topuria es de máximo nivel y ahí se ven los resultados. El que tenía esas condiciones de peleador bajito era Mighty Mouse Johnson, que ha demostrado que es un caballero, porque igual que Ilia, pues se sintió un poco, como dicen los estadounidenses, los anglosajones, cookie, ¿no? Como coqueto, juguetón, en las declaraciones, que decía, nunca he sido un gran fan de Mickey Mouse, ¿no? Muy raro en Ilia, en esta versión ahora tan políticamente correcto hacer ese comentario. Mighty Mouse demuestra que él es un caballero y a pesar de ese mini ataque camuflado, coge y dice, no, yo tengo una opinión sobre este combate. Charles Oliveira contra Ilia Topuria. Voy a ir con Ilia Topuria. La razón es porque a Charles Oliveira le han derribado en múltiples ocasiones en sus combates. A Ilia Topuria también le derribaron. Recuerdo en el combate con Jay Herbert. Pero se pusieron en pie y empezaron de nuevo a presionar a sus rivales una vez que se habían puesto en pie. Los dos son capaces de hacerlo, pero me gusta cómo Ilia Topuria es capaz de reaccionar. Sigue manteniendo su presión, sigue atacando, intenta noquear a sus rivales. Cuando esos peleadores derribaron a Charles Oliveira, la verdad es que le permitieron que se pusiera en pie. Mientras que Ilia Topuria es capaz de trabajar a través del caos. Charles se fue a la lona, se recuperó, tuvo una oportunidad de volver a ponerse en pie y volvió a disparar. Pero mi conocimiento dice que Ilia Topuria va a ser capaz de dañar a Charles Oliveira. Creo que lo va a poner fuera de combate. Unas declaraciones contundentes, ¿no? Sí, y van todas un poco en la misma línea, ¿eh? Que Ilia va a ganar por KO, ¿no? Que al final va a encontrar la manera de llegar con esas manos a Charles Oliveira, que a pesar de esa capacidad que tiene de caer y levantarse, remontar, pero que Ilia va a ser capaz de encontrar esa manera de noquearle.
Pues cerramos con las declaraciones de una persona que está interesada. Desde hace un tiempo, el manager y entrenador prácticamente del clan dagestaní, la leyenda Khabib Nurmagomedov, con unas declaraciones que fueron las que empezaron a alimentar el rumor de un posible enfrentamiento entre Islam Makhachev y Ilia Topuria. Es una conversación con Henry Cejudo, ¿no? Muy curioso. hace bastante tiempo, además en el gimnasio, a pie de tatami. Y vamos a ver qué es lo que dice, qué decía en aquel momento Khabib Nurmagomedov sobre un posible enfrentamiento con Charles Oliveira de Ilia Topuria. Si él sube de peso y gana a alguien como Charles Oliveira, por supuesto. Sí, eso es lo que pienso. Creo que le va a ganar. Sí, a mí también me gusta Charles Oliveira, pero también pienso eso, que va a perder. Sí, creo que va a ganar Ilia. Y hasta aquí lo que opinan los peleadores de ese enfrentamiento, de este peleador Charles Oliveira, el hombre de los récords. Recordamos a quien no haya escuchado las secciones anteriores que esto ha sido 4 capítulos, 4 episodios conociendo a Charles Oliveira. Los tenéis todos disponibles en el canal de Marca y en el canal del Último Asalto. La cuota de Ilia Topuria sigue siendo muy favorito con 1.19 frente al 4.70 de Charles Oliveira. Nosotros nos vamos ahora a hablar con David Hervías. El Último Asalto. El Último Asalto. Gonzalo Campos. Qué ilusión nos hace poner esta música de guerra para hablar con uno de los protagonistas de War, Jorge Lera. Joder. Atención, lo hemos catalogado antes como el debut más esperado de la historia de las MMA españolas. Yo creo que sí, ¿no? Por todo lo que venía, por ese bagaje amateur, que en el mundo de las MMA no es tan tradicional o tan habitual, que se tenga tanta experiencia, tantos éxitos y ser pues posiblemente uno de los más laureados. Hacer un debut profesional, pues es siempre una buena noticia, ¿no? Yo creo que nunca había tanta expectación ante un debut profesional, ¿no? Claro, porque hemos visto peleadores que han llegado muy lejos, pero en su etapa de hacer el debut profesional nadie podía prever el futuro que tenían. Sí. Con David Hervías la responsabilidad, ¿cómo estás, David?, es enorme. Buenos días, chicos. La verdad que tenía muchas ganas de este debut. Yo creo que la gente la está buscando desde hace un montón. De hecho, con mis 15 peleas ya amateur ya querían que debutase. Yo siempre te lo he dicho, que estaba buscando más la tranquilidad y la experiencia a la velocidad. Y bueno, pues como decís, yo creo que ha sido uno de los más esperados y pues se ha visto increíble. ¿Qué se siente cuando estás en Radio Marca y los comentaristas dicen el debut más esperado de la historia? ¿Sientes presión? ¿Sientes alivio? ¿Sientes motivación? ¿Cuáles son tus sentimientos? Yo creo que desde que quedé campeón de Europa la primera vez ya sabía más o menos lo que iba a pasar o lo que la gente esperaba de mí. Entonces, pues bueno, más o menos presión siempre sientes, ¿no? Y estas cosas te las llevas a casa y tal, pero a mí me gusta trabajar bajo presión, así que guay. Oye, este debut en el que estaban todos los focos puestos sobre ti, también sobre los peleadores del gimnasio Climen, ¿cómo has vivido toda la semana previa? Porque hemos sabido que tenías muchos problemas para encontrar al rival, siempre es así. Nosotros, fíjate, alguna vez hablando con tu equipo decimos, no hombre, no, que haga las peleas que tiene que hacer al principio, un tipo que también debute y tal, y nos decía, no, va a ir a por tipos duros, y así ha sido. Tu primer rival, mucha experiencia profesional comparado a lo que podría haber sido el debut de cualquier otro peleador. Bueno, también yo tengo mucha más experiencia que otro peleador, ¿no? Entonces yo también opto por coger retos, ¿no? Y por ir a lo más grande, bueno, lo más grande posible tampoco, ¿no? Pero ir piano hasta que llegue la oportunidad, pero nada de regalos. Yo no quiero regalos, yo quiero ser peleador profesional de MMA y ser uno de los mejores, ¿no? Yo en lo que me fijo siempre que voy a pelear con gente es sea mi hijo esté viendo una pelea de estas, quiero que la compare tipo con Mohamed Ali, con Mike Tyson, con gente de estas, ¿no? Quiero que sea un legado, creo que es la mejor manera de retirarte de tu carrera, no saber que te has pegado con los mejores, que no te han puesto un caramelo, que nada ha sido elaborado, sino que ha surgido y pues has ganado porque tienes la habilidad posible para hacerlo.
Y tú sí eres un convencido de este modelo, ¿no? O sea, porque yo veo muchos peleadores que debutan como profesional y parece que ese aprendizaje, ese rodaje lo hacen en los primeros combates como profesionales, cuando están intentando acumular esa experiencia que tú tienes, porque encima al ser una carrera internacional te has enfrentado a altos, a bajos, a zurdos, a diestros, a wrestlers, a grapplers, a pegadores. Ese bagaje ya lo tienes tú y es algo que en otros deportes, a lo mejor en boxeo es más normal, pero aquí yo lo veo como algo más diferencial, ¿no? Un caso como el tuyo. Sí, bueno, otra cosa de las que estoy seguro de haber cumplido es de que en mi etapa amateur poder haber sufrido todas las situaciones que pueda tener en un combate de MMA, que es la mejor manera de saltar a profesional. Y bueno, siempre también estoy convencido de que hay mucha gente en el ámbito profesional que todavía no están preparados para estar, ¿no? Y yo creo que la mejor manera es ser un profesional en el amateur y cuando ya seas un profesional, saltar a profesional, así no te pasan estas cosas. Muchas veces cuando hacemos ese análisis hay muchos peleadores, ahora entraremos en ese debut y lo especial que fue, que lo que hacen es intentar medirse dentro de la jaula, en un combate profesional, cuando ya no tiene sentido. No solo es lo que te puedas medir en el terreno amateur para hacer, como dice David, haber sido profesional en tu etapa amateur para ya estar totalmente completo cuando llegues a eso, sino también irte a probar a otros gimnasios. ¿Para qué te vas a medir si tienes el nivel de la UFC peleando contra un ex-UFC en tu tercera pelea? Vete a su gimnasio, ve a entrenar con ellos y prueba a ver cuál es el nivel. En tu caso, tú estás muy arropado en el Black Panther. ¿Tienes previsto hacer algún viaje o algo para entrenar con algunos peleadores que actualmente no puedan estar en el Black Panther? Pues ahora mismo, como tal, no tengo nada visión, ¿no? Ahora mismo mi única visión es seguir entrenando, tirarme 3 días de vacaciones y poco más. A ver, yo haciendo los sparrings, mi gran problema es que con mucha gente en mi gimnasio no puedo hacer sparring. Tengo que hacer sparring, ¿cómo decirte? Guiado, ¿no? Tipo, solo de boxeo, solo de Muay Thai, solo de lucha, porque si meto todas mis habilidades, no me van a durar en el sparring, ¿no? Uh-huh. Siempre voy a tener como más ventaja yo, porque tengo el tema de la lucha, tengo el tema de que, bueno, si amago la lucha y tiro por striking, la gente está pensando en me va a entrar, entonces pues eso, gimnasios cercanos al Black Panther o que tengamos buena conexión, siempre nos hacen la ayuda en el striking, por ejemplo, en el Gen Sports tenemos un chico aquí en España que va muy bien, se llama Calmente Méndez, que me ayuda a hacer los sparrings de Muay Thai K1 y tal. Luego tenemos un chico de lucha muy bueno que ha entrado al TBP, gente interna del TBP que me ayuda a hacer lucha. Bueno, mi maestro Morad, que no hace falta salir a ningún sitio, que para mí es lo mejor que hay en Europa y en el mundo. Y luego el Fight IQ, que me ayudan Ben y Dave, que son los que mejor juntan, son los que hacen la paella, realmente, ¿no? Sí. Los chefs, ¿no? Son los que chefs los que mueven el tenedor y el cuchillo. Oye, cuéntanos, venga, vamos a entrar en esa pelea. ¿Cómo fue el corte de peso? ¿Cómo fueron los instantes previos? ¿Tus emociones? Pues bueno, el corte de peso no fue mal. La verdad que agradezco desde aquí muchísimo a mi preparador físico frente a la nutrición, que es Johnny, que es el que ahora ha entrado profesional, ha entrado conmigo, que es un chico que siempre hace las bajadas a los peleadores profesionales de mi club. Y la verdad que ha sido súper sencillo bajar el peso, súper sencillo la carga de agua, que yo nunca había hecho carga de agua, por ejemplo. Ciertas cosas, luego las bañeras también las hice muy bien, la verdad que fue bastante sencillo. Y lo que fue el estar ahí en Alicante, el sentir la expectación que había, ¿cómo fue? ¿Fue un día normal? ¿Te recluiste y simplemente esperaste a que llegase la pelea? ¿Tuviste la oportunidad de hacer contacto con algunos compañeros tuyos o de promoción, como es el Climen? ¿El ambiente con ese calor que hacía, esa humedad, de alguna forma frenó un poco en la preparación, en el calentamiento? ¿Cómo fue antes del combate? Pues mira, yo es algo que tenía muy en mi cabeza, esto de que calentase bien antes de salir a la pelea, porque en Benidorm tuve un bajón tremendo, y es que en Alicante sudas sin entrenar, simplemente tienes que moverte un poquito y empezar a sudar, ¿no? Y yo, claro, en el momento que salí antes de la pelea dije, bueno, ya estoy caliente, salgo. Y realmente estaba sudando, no estaba caliente. Y es algo que me tomé muy en serio. Le pedí a mi preparador físico Martín que trabajásemos mucho sobre esto,
que necesitaba salir muy caliente, y salí muy caliente, salí muy bien. Pude compartir también momentos en la sala de calentamiento con todos los chicos del Crimen, estuve muy bien arropado ahí con la música, bueno, ya sabes cómo son ellos, y nada, yo me llevo muy bien con ellos, no sé, es como debutar en casa. Luego cuando salí a la Plaza de Toros fue increíble, o sea, todo el mundo estaba gritando mi nombre, fue increíble, fue como estar en casa. ¿Por qué crees que la gente tiene este acercamiento contigo? Bueno, yo creo que soy un chaval muy cercano, siempre dejo ver en redes sociales que soy un hombre natural, ¿no? Que no escondo nada, que si me tengo que reír me río, que si tengo que llorar lloro, ¿no? Y si tengo que estar firme, pues también. Y yo creo que la gente lo que le gusta es la naturalidad, ¿no? Y eso, y ese tema. Luego también cuando me dan la enhorabuena o me felicitan, siempre respondo a los mensajes. Yo creo que es como que la gente me siente cerca, y también creo que soy un poco referente, ¿no? En el ámbito de que lo que quiero hacer, lo intento, lo hago y lo consigo, ¿no? Que es mucho lo que falta ahora en estos tiempos, ¿no? Que la gente no se atreve a darle el salto al agua, y yo he dado el salto al agua más de una vez. Entonces la gente me tiene como referente en ese ámbito también. Oye, David, y después de un debut tan brillante, ¿estás ya nervioso, ansioso por volver a subir al octágono? Tengo muchas ganas de salir a bailar otra vez. Como le he dicho hace poco a Gonzalo, no estoy dañado, estoy bien. Quiero ponerme otro reto, quiero ponerme con un chaval que vaya bien. Mi segunda preparación la voy a hacer como si fuera un campeonato de UFC, porque quiero pelearme con un chico bien y que resuene mucho. Y no sé, tengo muchas ganas de volver a pelear y de todo. Bueno, y de ir un poquito. Es un buen momento ahora para ser profesional en España, ¿no? En otros momentos eso suponía ir fuera, ir un poco ahí a la aventura, pero sin embargo ahora hay una actividad, una competencia que, ¿cómo lo estáis viviendo desde dentro? Pues me gusta mucho porque la gente empieza a conocer el MMA, ¿no? Empieza a conocer lo que es las artes marciales mixtas y el boxeo también, bueno, y el Muay Thai, ¿no? Empieza a conocer el deporte de contacto en general en España, ¿no? Se empieza a hablar, se empieza a mover, hay mucha más gente apoyando esto, metiendo dinero a estas causas, y sobre todo en el ámbito internacional van teniendo miedo a peleadores españoles, ¿no? Que es lo que faltaba también anterior. Gracias a Ilia Topuria, obviamente, ¿no? También por abrir la veda y llevarnos a donde nos ha llevado. Pero yo te digo, a nosotros, para mí es increíble estar en este momento y que la gente pues podamos tener ese, ¿cómo decirte? Esa esquina de ultras, ¿no? En España. Oye, vamos a la pelea porque yo creo que la gente quiere saber cómo fue la perspectiva de David Cervillas sobre este enfrentamiento. Llegas ahí, sales con un planteamiento en Muay Thai, le haces 3 patadas al gemelo que lo dejas prácticamente cojo, pero tú te das cuenta de que la estrategia de striking no se puede seguir en las condiciones en las que estaba ese día, concretamente la jaula de War. Bueno, la verdad que parece un poco básico lo que voy a decir, pero realmente tener un fight IQ como el mío es tipo, si la pelea va de esta manera, vas a ir a la otra rápido, ¿no? Porque hay gente que no tiene la posibilidad del derribo y de repente le llega una lona como esa en una pelea que tienen que derribar que tienen que derribar porque si no, pues yo qué sé, lo mismo el otro está más cómodo sobre mojado o le ha entrado una mano, ¿no? Y no puede llegar a hacerlo, entonces yo creo que se desveló un poquito más mi inteligencia peleando. Y bueno, fue una putada, la verdad, la lona. Estaba planteado para ser una pelea de Muay Thai, hacerle daño con los middles. La pelea completamente cambió. Yo cambié a los calf kick y en el momento en el que me vi inseguro yo mismamente, porque no clavaba el peso bien abajo, dije, bueno, pues al derribo, la termino fácil, rápido y ya está. En el combate principal vimos el duelo entre Ernesto el Potro y el campeón Sebisao. Podríamos decir, resumiendo vagamente, que Ernesto es un pegador de contundencia y Sebisao es un wrestler inteligente. ¿A quién condiciona más que la jaula estuviese mojada? ¿Al pegador de contundencia o al wrestler? Yo creo que al pegador de contundencia. Porque no solo el pegador de contundencia tiene que agarrarse al suelo, ¿no? Y bajar la base para pegar bien, para clavar esas manos, sino que también
para arrancadas de velocidad te las deja obsoletas, ¿no? Y Sevisao es un tío grande. Y si tienes que bajar encima la base para pegarle, está mojado y todo, ¿no? Pues te va complicando la cosa. La verdad que me hubiera gustado ver ese combate con la luna seca, porque creo que se le hubiera complicado de más a Sevisao. Sevisao es un tío que, bueno, es mi colega, le quiero muchísimo, le tengo mucho aprecio, es un muy buen peleador, pero, pero Potro también es un buen peleador y lo dejó ver y aguanta muchísimo también, pero bueno, espero que se dé la revancha. Creo que Sevisao le ganó de sobra, pero bueno. Oye, y aunque el terreno estuvo muy resbaladizo, David hizo un hueco para un highlight, hizo uno de esos suples que siempre se celebran. Sí. Que no son tan habituales, ¿no? Bueno, lo vimos con Alessandro Dopuria, que nos dejó a todos fascinados, y tú en tu debut profesional haces uno que nos Para mí el dejó a suplex todos con la boca abierta, ¿eh? es motivo para denominarte, pues en ese momento, Aerolíneas Topuria, ahora Sí. son Aerolíneas Servías, Pues ¿no? fue- ¿Cómo fue ese suplex? ¿Lo tenías dentro de tu game plan, la posibilidad de que si cogías un double underhook o bloqueabas bien el brazo ibas a coger y lo ibas a volar, o cómo? Es que sabes qué pasa, que el suplex es algo natural para mí, es como cuando a un boxeador le tiras un jab, ¿no? Y hace la pasada para meter la derecha. Yo en cuanto que veo el hueco, veo que estoy bien cerrado y veo que no lo estás viendo, lo tiro, ¿sabes? O estoy girando, quizá, fue un suplex en giro y yo hice como un amago de que me iba a girar hacia la jaula. Yo creo que él no estaba previsto de que viniera por ese lateral y lo lancé hacia arriba. Porque yo creo que es la mejor manera para planchar a alguien. Fue espectacular, desde luego que ya no solo es el daño que podrías recibir, sino el daño moral de verte volando. En ese momento dices, vale, yo a este tipo no le puedo ganar esta pelea. Es desde luego moralmente un directo. Oye, en un universo increíble para ti en el que todo se cumpliese como tú quieres, tu siguiente pelea, ¿cuándo es y dónde? Es que ahora es muy importante Qué el bueno, dónde. sí. Ahora a la gente le interesa mucho saber qué hacen, cuáles son el futuro de cada uno de los peleadores. Pues como tal, futuro esperado, la verdad que me encantaría entrar en compañía tipo PFL, ¿no? Me gustaría hacer una pelea en PFL. Pagan bien, es buen espectáculo, creo que hay buenos peleadores, creo que se adaptan los peleadores que hay a mi estilo de combate y bueno, creo que me lo podría llevar fácil. También me gustaría pelear en el octágono, me gustaría pelear en muchos sitios, ¿no? Creo que donde más exposición y público haya, porque es una manera de crecerme muchísimo. Yo contra más público haya y donde más expectación vaya a hacer, mucho más me voy a preparar porque sé la bomba que va a generar. Pues fíjate, nosotros esperando debate, WoW, War, APL, tal, todo esto. Una y nos carrera dice, más, "A más PFL, vámonos, a por protegida aquí, todas". y lo que busca es todo lo contrario, ¿no? Ir de forastero y ir a probarte con los mejores de Europa. Sí. Oye, Bueno, tengo dos preguntas de UFC que tenemos que cerrar para pasar a la última sección. Rápidamente necesito saber tu opinión. Primero sobre Ilia Topuria contra Charles Oliveira. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, eso es una pelea complicada, ¿no? Ilia siempre tiene peleas complicadas, ¿no? Siempre tiene peleadores un poco más especiales y tal, pero esta creo que es un poco más especial, dado que Charles es un tío que ya le han noqueado varias veces, ¿no? Siempre ha caído, yo creo que ha caído más de 5 veces de knockdown y es un tío que traga, y ha tragado de gente de su peso, gente del de abajo y bueno, creo que se le podría llevar a complicar la pelea si va al suelo con él, porque para mí Charles es uno de los mejores grapplers de la UFC y bueno, no creo que sea tan fácil la pelea como él la plantea, pero yo creo en él. Obviamente a nivel deportivo es el mejor peleador que hemos tenido aquí y el mejor peleador que tiene ahora mismo las MMAs a nivel UFC, pero creo que hay que respetar a Charles porque tiene un recorrido bueno y simplemente hay que darle no sé, el palmarés que merece. Y luego la siguiente es más difícil. Nos sorprendía que fuese favorito Khamzat Chimaev contra Dricus du Plessis con una cuota de 1.50 en Winamax y 2.55 para el campeón, y es tu peso. Es donde te esperamos ver en un par de añitos. ¿Quién crees que es tu favorito? Bueno, yo considero que Khamzat Chimaev tiene mucho más contundencia al pelear y tiene tanto nivel de wrestling y tanto nivel de grappling que es imposible casi pararle, ¿no? Si le paras en el primer asalto y sabes cómo llevarle,
pues sí, ¿no? Porque Khamzat es un tío que es una bomba, ¿no? Que explota y hasta que está disperso toda la onda de calor, no puedes con él. Entonces espero que llegue algún peleador que pueda pararle el primer asalto, porque creo que creo que no tiene mucho más que dar del primero y el segundo asalto, pero claro, ¿quién le para el primero y el segundo? Pues estas son la opinión, los pronósticos de David Hervías, el que sin duda será en algún momento un peleador que todo el mundo tendremos en la boca, si no lo tenemos ya. Eres un tipo increíble, David, te deseamos lo mejor, espero que puedas hacer un par de peleas más profesionales antes de que acabe el año. Y nada, a seguir triunfando. Muchísimas gracias. Nos vemos y vamos ahora mismo a ver Sonrisas y Lágrimas con Pedro de Pablos. Y estamos aquí en Sonrisas y Lágrimas con Pedro de Pablos. Oye, ahora entiendo lo que sentiste cuando pierde Leon Edwards y esta canción deja de tener ese valor, porque nos ha pasado lo mismo a nosotros con Sean O'Malley, ¿eh? Sí, pero esta canción... Hay que ir a la canción, sí, no a la figura. Canción, sí. Tiene su explicación en su momento y hay que mantenerla. Las dos, la de Sean O'Malley y esta, las dos. Yo se lo digo, 2 canciones malditas, la tercera que más estamos poniendo es la de Charles Oliveira. Sí, Fernandinho está también ahí en el alambre. No damos puntadas sin hilo, estamos intentando apoyar todo lo que podamos el buque hispano-georgiano. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de Curtis Blades y de Kyle Rountree y de 2 peleas malditas, que eso no son las anécdotas, pero da la casualidad de que estas 2 peleas se han aplazado 2 veces cada una, por fin se van a dar este fin de semana. Bueno, son 2 anécdotas de momento, esperemos que no haya ningún inconveniente, y son 2 anécdotas muy chulas. Por cierto, aprovecho para decir que si queréis escuchar más de Pedro de Pablos, podéis entrar en su canal de YouTube, Mucha Lucha MMA, y podéis seguirle continuamente en todos sus análisis que hace. Pedro, vamos a ir con la primera anécdota. Primero con Curtis Blades, que bueno, sabemos que su último combate fue ante Tomás Pinal, que fue finalizado, pero la anécdota que traigo es de Tomás Pinal y Curtis Blades, pero del primer combate que tuvieron, del de 2022, que si os acordáis fue la grave lesión que tuvo Tomás Pinal en la rodilla, fue fatídica, pero luego la historia fue bonita porque acabaron los dos como amigos, aunque eso al final le ha jugado un poco en contra a Curtis Blades, porque él comenta que una vez se lesiona a Tomás Pinal, él se va a la habitación. Y obviamente en las Fight Nights muchos peleadores comparten hotel. Si no eres una superestrella que te coges un hotel aparte, sueles compartir hotel. ¿Qué pasa? Que él fue con su padre y Tomás Pinal también fue con su padre. Y Curtis Blades comenta que su padre es una persona que con una copa de por medio habla con quien sea. Entonces se bajó al hotel por la noche para celebrar la victoria de su hijo, se estaba tomando una copita y dio la casualidad de que bajó el padre de Tomás Pinal a tomar una cerveza. Se pusieron a hablar, hicieron migas, entonces llegó un punto en el que fue el padre de Curtis Blades a la habitación de su hijo y le dijo, oye, vente conmigo que he hablado con el padre de Tomás Pinal y quieren tomarse unas cervezas con nosotros en la habitación de Tomás Pinal. Que ahí surgió la famosa foto, los dos tomando cerveza, y él dice que fue por el padre y porque el propio Tomás Pinal y su padre dijeron, subiros vosotros, no fue cuestión de que Curtis Blades quiso quedar bien con él y subió a la habitación, fue al revés. Estaba un poco deprimido Tomás Pinal y dice que le dijo, oye, vamos a tomar algo, y entonces dice que compartieron un momento muy bonito porque la mujer de sus mujeres, todas las familias estaban en la propia habitación de Tomás Pinal, estuvieron una hora, dice que una hora larga, compartiendo momentos de la vida. ¿Qué pasa? Lo malo que dice, claro, a mí después de este momento, dice, yo ya no quiero, yo sé que esta pelea en algún momento va a haber revancha, porque como ha sido una lesión, la UFC va a querer hacer esta revancha en algún momento, y yo ya no quiero pelear con Tomás Pinal porque me ha caído muy bien. No, claro, es que se van a ir de vacaciones juntos con los niños y todo eso, ¿no? Cuando los tengan, ¿no? Increíble. A mí me gustaría irme con el padre de Tomás Pinal y con el padre de Curtis Blades a tomar una cerveza. Ahí es donde está la cátedra, la sabiduría, ¿verdad? No, es que a ti lo que te pasa es que estás triste porque deberíamos estar ahora en nuestro vuelo a Las Vegas, que tenías tus planes de salir a tomarte unas bebidas misteriosas, ¿no? Con Michael Bisping, con Bruce Buffer. Ese es el sueño, ¿no? Ir ahí a tomarse algo con John Martínez, aunque John Martínez no iba a estar, pero nos movemos con más estos personajes, en, ¿no? John Martínez y Fitzgerald, ¿no? Exacto, sí, personajes que no son... que son un poquito más secundarios, pero que seguro que tienen ahí jugo. Oye, la cuota de Curtis Blades es favorito contra este Kuniev, pelea que sí va a haber dado que no se da. 1.34 para Curtis Blades, 3.25 para Kuniev. Es curioso porque además Kuniev debuta y le ponen contra el número 5 de la categoría. Sí que es verdad que peso pesado tiene un asterisco en todas las divisiones porque es una división que necesita caras nuevas, pero es un peleador que ha estado 2 veces en Dana White Contenders, que viene de PFL, que empató con Renan Ferreira, que fue el que noqueó Francis Ngannou. Habrá que ver, es una incógnita, la verdad, pero es una oportunidad de oro para
para Kuniev, que no tiene nada que perder. Francis Ngannou, que destacábamos en la retransmisión de Eurosport y Max, verdad. que estuvo acompañando a Kamaru Usman y que estaba en la primera fila de ese combate contra Joaquín Buckley, y que la cámara le enfocó cuando Y tuvo que es que muy enfocarle. significativo, porque siempre recordamos que hay un momento cuando se va de la UFC que es como Lord Voldemort, Sí. que es el innombrable. No aparece en las promos. recordábamos incluso en el Countdown, cuando salían cosas de él, de Cyril Gane, no se obviaba el nombre de Francis Ngannou, ni se le nombraba. Y de repente vemos que aparece ahí, que le enfoca las cámaras, que sale ahí. Digo, aquí puede estar ocurriendo algo que sería muy grande. Por supuesto, pero creo que sería un ataque a Tomás Pinal. Sí, bueno, sí. Es que Sí. se cuele no lo veríamos justo. No lo veríamos. Pero Tenemos bueno, otro- que regrese a la UFC sí sería una gran noticia, Sí, eso está claro. sí, sí. Por supuesto. Tenemos otro protagonista. Protagonista de una historia de superación que seguramente vosotros conozcáis, la historia de Khalil Rountree, pero como no es un peleador tan mediático, Dale duro. yo creo que hay mucha gente que no conoce la historia de este chico, que yo creo que es una de las historias de superación más importantes de la UFC, porque él con 2 años pierde a su padre que era road manager de una discográfica, Sí, sí. que siempre estaba relacionado con el mundo de la Con música. grupos rap y todo. sí, Correcto, sí. y él es de Las Vegas, pero su padre en Chicago, cuando tenía 2 años Khalil Rountree, sufre un atraco, se resiste un poco y al final acaba falleciendo por un disparo y pierde a su padre muy joven. ¿Qué pasa? Que él como inculcó eso de su padre, le inculcó eso a su padre de la música, y él hacía música de joven, entonces sufrió bastante bullying en su etapa de adolescencia hasta los 19 años, y él llegó a pesar 140 kilos, era adicto al tabaco, tomaba mucho alcohol, y él estaba en una etapa muy oscura, muy oscura, hasta que un día el corazón le da un pequeño aviso, él se asusta mucho y él dice, vale, a partir de aquí tengo que hacer algo, y encuentra a su hermano como referencia. Hablábamos la semana pasada de Cody Garbrandt y su hermano. Esto no llegó a tal punto extremo, pero él estaba con una depresión muy seria. Llega su hermano y le intenta encontrar una solución, que son las MMA. Le pone The Ultimate Fighter y le pone la edición del Ultimate Fighter de Rashad Evans contra Rampage Jackson. Y justo el capítulo ese tan famoso que rompe la puerta Rampage Jackson, dice Khalil Rountree, a lo mejor esto es una manera de yo evadirme de mis problemas y encuentro las MMA como una manera de soltar mi rabia. Empieza a entrenar MMA y curiosamente la historia acaba debutando en The Ultimate Fighter, que es como el programa que él había visto, el que le había salvado de la depresión junto con su hermano. Él acaba debutando ahí, acaba haciendo carrera en la UFC, y él dice que él no quiere esperarse a ser campeón para contar la típica historia de superación de ahora soy campeón de la UFC, mirad mi historia. Dice que él desde que entró en la UFC siempre ha contado orgulloso que él ha tenido una infancia dificilísima con un montón de adicciones, y que él hasta los 20 años era un tipo con sobrepeso, adicto al alcohol, al tabaco, y que si él pudo con 20 años, que es un ejemplo para los jóvenes de que nunca es tarde para aprender de tus errores y tener una mejor vida. Pues así es la vida, y así es como se la tienen que plantear todos los jóvenes que estén en problemas. El que no está en problemas, ni de broma, uno de nuestros favoritos del pasado Fight Night, es Marcus Wellmaker. Jo, qué tío, Vaya apellido, Buah, como sí, Skywalker, sí. Wellmaker, Sí, sí. apellidos compuestos estadounidenses anglosajones, que lo hizo genial. ¿Qué te ha parecido su combate? Increíble, porque además 2 peleas, él viene de las Dana White Contenders, 2 peleas, 2 bonos. El anterior dejó el trabajo, Sí, y creo sí. que fue Enrique Cejudo el que dijo, yo tengo miedo de que lo haya dejado muy pronto, porque vale, son $50.000, pero imagínate tú que de repente la apuesta te sale mal y el siguiente combate pierdes. Nada que ver, otro bono, un Y KO otro increíble, que Y encima además los 3 caos como muy parecidos. increíble. El de las Contender Series, los 2 en la UFC, desde luego es un Y tipo entrenado. que ha entrado como tocado ahí con una varita. Y ¿eh? entrenó el movimiento, que ha Sí, salido el sí. vídeo famoso de que él Sí, sí, entrenó sí. el amago del leg kick y el crochet, y le salió a la perfección. Para mí fue uno de los grandes nombres de esta cartelera y un tipo muy a tener en cuenta en la Ha edición. hecho genial en dejar el trabajo y dedicarse a lo que es en las MMA, en la UFC, porque este chico es una estrella. Y por eso despedimos este programa con la canción con la que entró en su última pelea. Así que queremos agradecerle a Winamax que esté apoyando los deportes de contacto, como siempre hace en el último asalto, y nos despedimos con este tema, Waka Flocka Flame. Cuidado con eso. Oh, let's do it. I fucked my money up. Damn. Now I can't re-up. Ran up in his spot. Just to get my stats up. Now I'm back on deck. So shout it, what the fuck you want? Heard he talking shit. But this ain't what the fuck you want. Lock my CEO up. Now it's back to Coca. Niggas talking shit, bro. Hang 'em by the